¿Alguna vez te has preguntado cómo fue la infancia de Jesús? No como el Salvador que camina sobre el agua, sino como el niño que corría por las calles polvorientas de Nazaret, que ayudaba a su padre en la carpintería, que aprendía a leer las Escrituras sentado en el suelo de una pequeña sinagoga. Hoy no hablaremos del Jesús de los milagros. Hoy conocerás al niño, al amigo, al hijo, al humano. Nazaret no era una ciudad importante. Era un pequeño poblado escondido entre colinas, con no más de 400 habitantes. La vida allí era sencilla, pero para un niño como Jesús era un mundo lleno de maravillas. Jesús creció rodeado de olores de pan recién horneado, madera tallada y aceite de oliva. Cada rincón de Nazaret tenía una historia, cada piedra, cada árbol era parte de su formación. Su padre José era un artesano. No solo enseñó a Jesús a usar sus manos, le enseñó a ser paciente, a observar, a escuchar. Jesús observaba cómo su padre medía, cortaba, lijaba. Cada mueble que hacían era más que madera, era lección de humildad. Jesús también fue niño, jugaba con piedras, con palos, con amigos que hoy no tienen nombre. Corría entre los olivares, se trepaba a los árboles, reía, se ensuciaba los pies. Pero a veces cuando los demás discutían o peleaban, él se quedaba en silencio, como si ya supiera algo que el resto no comprendía. A los 5 años Jesús comenzó a aprender la Torá. Las letras eran difíciles, pero él las absorbía como agua en tierra seca. María lo veía con asombro. Es como si ya las conociera antes de leerlas. Jesús amaba las Escrituras, no por obligación, sino porque sentía que hablaban de él, como si escuchara una voz familiar entre las palabras antiguas. A veces, mientras los demás dormían, Jesús miraba el cielo. «Padre», susurraba, como si hablara con alguien invisible. Soñaba con cosas que no podía explicar, con ciudades que no conocía, con dolores que aún no sufría, y a veces lloraba, sin razón aparente. Jesús no era como los demás niños. Cuando alguien lastimaba a un animal, él lloraba. Cuando un vecino perdía una oveja, él la encontraba. Cuando alguien no tenía pan, él compartía el suyo. Muchos decían, «Ese niño tiene algo distinto en la mirada». A los 12 años, Jesús fue al templo de Jerusalén. Era la primera vez que veía la gran ciudad. Sus ojos brillaban. Mientras los demás veían piedras, él veía profecías. En el templo, se sentó entre los sabios y habló, no como un niño, sino como alguien que llevaba siglos escuchando. Después de ese viaje, la Biblia guarda silencio. Años de oscuridad. Años sin registro, años sin milagros. Pero en ese silencio, Dios estaba trabajando, formando el carácter, el corazón, la compasión. Porque para cambiar el mundo, primero hay que aprender a amar en lo secreto. Antes de los milagros, antes de los sermones, antes de la cruz, hubo una infancia. Y en esa infancia, Dios aprendió a caminar, a llorar, a esperar. No para parecerse a nosotros, sino para que nosotros sepamos que Él sabe cómo se siente ser humano.